Bien, continuamos. He abierto el ejercicio 02-2.py. Vamos a empezar viendo lo que son las estructuras de control repetitiva, es decir, los conocidos bucles. En Python tenemos dos, el bucle for y el bucle while. En un bucle lo que hay que ver es, o nos tenemos que fijar en el número de iteraciones o ciclos, es decir, cada vuelta que da el bucle. En el bucle for, a priori, decimos que sabemos el número de ciclos o iteraciones que se va a dar. En el bucle while, a veces sí y otras veces no. De hecho, el bucle while está pensado para ser una estructura de control repetitiva mientras que se cumpla la condición, ¿de acuerdo?, que controla el bucle, mientras que el bucle for está pensado para dar un cierto número de ciclos que previamente ya lo conocemos porque lo programamos así. De hecho, en el bucle for decimos que lo que controla el bucle es un iterable, mientras que en el bucle while lo que controla que el bucle siga dando iteraciones o no es una condición lógica. Bien, vamos a ver este ejemplo de un bucle for. For i in range 0,5. En la sesión anterior utilizamos la función range con un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hacíamos range de 5 y entonces range nos devolvía valores entre 0 y 4. Que sepáis que range también se puede utilizar con dos parámetros. Yo le puedo marcar un valor de inicio y un valor de fin. Entonces, en este caso, range me va a devolver un rango que iría entre 0 y 4, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que va a hacer i es tomar valores de ese rango. Así que en la primera iteración del bucle i valdrá 0, en la segunda 1, en la tercera iteración 2 y así hasta tomar el valor 4. En cada ciclo lo que vamos a hacer es imprimir ese valor de i. Después haremos un espacio y recordar que el parámetro end me servía para anular el salto automático de lo que por defecto tiene la función print. Así que mirar cuál es la salida. ¿Veis? Se me muestra en la primera iteración del bucle, se me muestra el valor de i que es 0, espacio, se quedaría el cursor ahí, parado, siguiente vuelta del bucle y tomaría el valor 1, me lo muestra, espacio en blanco, se quedaría el cursor ahí parado, siguiente iteración del bucle y vale 2, después escribimos espacio en blanco, se quedaría el cursor ahí parado, con el 3 igual, con el 4 igual y ya, como ya no hay más valores en el rango, el bucle for terminaría. Fijaros, si quito el end y ejecuto, cómo hubiera sido la salida, ¿veis? Es decir, se hubiera mostrado un valor, después el espacio en blanco y después automáticamente el print salta a la siguiente línea, donde en la siguiente iteración del bucle se mostraría nuevamente el valor, espacio en blanco. Entonces, como en este caso me interesa controlar la salida y no quiero que lo voy a dejar como estaba, me interesa controlar la salida y quiero que se produzca toda la misma línea, pues lo hago así, ¿de acuerdo? Con la siguiente instrucción lo que pretendo conseguir es dar un salto de línea manual y luego evitar el salto de línea automático del print. ¿Para qué? Todo ello para que el cursor se quede esperando ahí al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Esta es la salida del siguiente ejemplo y quiero que esté así, cada ejemplo en una línea. Fijaros que si no pongo esta instrucción print, esto correspondería al siguiente ejemplo. Se montaría en la línea, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando termina el primer ejemplo, en realidad el cursor, cuando termina este for, escribe el valor 4, el espacio en blanco y el cursor queda ahí. Entonces, si yo no pongo este print, la siguiente salida, el siguiente print, continuaría escribiendo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que escribir este print. Y además, ¿de acuerdo?, tengo que poner el end. Fijaros qué ocurre si solamente pongo un salto manual. ¿Veis? El cursor se quedaría aquí, yo pongo el salto manual de línea, con lo cual yo lo mando aquí y él automáticamente, con su salto automático de línea, vuelve a saltar otra línea y se queda esperando ahí. Con lo cual se produce ahí una línea en blanco que no es lo que yo estoy deseando. Así que esa es la explicación y os lo vais a encontrar en muchísimos ejercicios que haga. ¿Veis? Por ejemplo, aquí abajo otra vez os lo vais a encontrar como forma de separar lo que son las salidas de los ejercicios de una forma controlada. Bien, otro ejemplo de for, ¿veis? For i in range
1, 3, es decir, en este caso voy a generar un rango de valores enteros que va a ir entre el 1 y el 2. Es decir, voy a generar dos valores, el 1 y el 2. Así que luego cuando los muestre, pues esta es la salida 1 y 2. Vuelvo a saltar, como os comentaba, de línea. Siguiente, el bucle for, ¿de acuerdo? No solamente se puede usar con el range. Yo, por ejemplo, puedo poner aquí una cadena y lo que haría es que me recorrería. Os dije que una cadena de caracteres era una secuencia, ¿de acuerdo?, ordenada de caracteres. Así que yo puedo poner for i in Python, en la cadena Python, y lo que vamos a hacer es recorrer, ¿de acuerdo?, la cadena desde el principio hasta el final. Así que si yo voy mostrando cada uno de los valores que va tomando i, por ejemplo, lo voy a mostrar de esta manera. Voy a mostrar i, después el carácter punto y coma y después evito el salto automático. Así que ¿cuál va a ser la salida? Pues mirad, la salida va a ser la P, después un espacio en blanco. Algunos diréis, ¿por qué un espacio en blanco? Porque automáticamente la función print por defecto lo que hace es que muestra un valor, después espacio en blanco, muestra el siguiente valor. Entonces hay una forma de quitarlo, pero es realizando una salida formateada, pero ya lo veremos más adelante. Entonces escribiría el carácter P, espacio en blanco, el punto, después en la siguiente iteración del bucle la I latina valdría Y, el carácter Y, con lo cual escribiría Y, daría un espacio en blanco y escribiría el punto, y así daría iteraciones hasta finalizar, hasta llegar al último carácter de la cadena, que sería la N. Mostraría la N, espacio en blanco y el punto. Y el cursor se quedaría esperando, ¿veis? Ahí, se queda esperando. Ahora vamos a hablar de los iterables y de los iteradores. ¿Qué es un iterable? Un iterable es un elemento, bueno, llamémosle ya objeto, porque ya sabéis que para Python son todo objetos. Así que un iterable es un objeto que puede ser iterado, es decir, que puede ser recorrido, que puede ser indexado, y ahora veremos qué es lo que significa. Un array, ¿de acuerdo? Un array es un vector, para los que sepáis matemáticas, es decir, un conjunto de valores. Es lo que en Python vendríamos a llamar una lista, ¿de acuerdo? Y decimos que una lista es un conjunto de valores iterable. ¿Por qué? Porque puede ser recorrido, podemos acceder a sus elementos utilizando un índice. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de estructuras de datos, creo que si no me equivoco es la siguiente sesión, pero esto es una lista, ¿de acuerdo? Una lista es un conjunto de valores. En este caso tenemos una lista de 3 elementos enteros. Además es homogénea, pero las listas no tienen por qué ser homogéneas, sus elementos no tienen por qué ser iguales, pueden ser distintos. Aquí tenemos 3 enteros, pero podríamos tener un entero, una cadena y un real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo muestro yo, por ejemplo, el segundo elemento? Pues si yo utilizo la función print y le paso, por decirlo así, la variable lista y entre corchetes el índice de ese elemento, los índices se enumeran de izquierda a derecha. Entonces el primer elemento tendría el valor el índice 0, el segundo elemento el índice 1 y el tercer elemento el índice 2, ¿de acuerdo? 0, 1 y 2. Entonces mostrar lista de 1 significa mostrar este elemento, es decir, el número 2. Si mostrara lista de 2, ¿de acuerdo?, significaría mostrar, bueno, esto no es mostrar, esto es una asignación. Si yo asigno a lista de 2 el valor 5, entonces este 3 se pierde, se machacaría y se sobreescribiría el valor 5. Otros iterables en Python serían las tuplas, las cadenas, que ya hemos visto que una cadena también es iterable porque se puede recorrer, las listas, que acabamos de ver, los sets, los diccionarios, los ficheros. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Quedaros con el concepto de que en Python hay elementos iterables que se pueden recorrer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la función range me genera un rango y ese rango es iterable, lo puedo recorrer, por eso lo recorro con el bucle for. Una cadena también es un objeto iterable, por eso, como habéis visto en el último ejemplo, ¿de acuerdo?, he recorrido la cadena Python utilizando el bucle for y también he podido acceder a ella. Y después un iterador es un objeto que hace referencia a un elemento y tiene un método que es el método next que permite hacer referencia al siguiente objeto. Esto lo vamos a ver más adelante, simplemente que os suene iterable e iterador,
¿de acuerdo? Iterable, elemento que se puede recorrer. Iterador es un objeto que nos va a ayudar a recorrer. Bien, siguiente ejemplo. Doy el salto de línea manual y evito el automático, ¿de acuerdo? Para que la salida siguiente esté aquí. Como veis en este ejemplo, tenemos una función que es la función isInstance, ¿de acuerdo? Que la podemos utilizar para saber si un elemento está dentro de un objeto iterable. Lo primero que tenemos que hacer es copiar esta instrucción, ¿de acuerdo? Con esta instrucción lo que haríamos es decirle a Python del módulo collections.abc, que es un módulo nativo de Python, impórtame solamente la sección iterable, ¿de acuerdo? De hecho, iterable es una clase. Entonces, digamos que con esta estructura from import lo que hacemos es de un módulo, impórtame algo. O sea, no me importes todo el módulo, que no lo voy a utilizar. Impórtame solamente una sección. Y en este caso quiero importar una clase que es la clase iterable. Todo objeto iterable pertenece a la clase iterable, con lo cual la función isInstance lo que me va a hacer es comparar. Entonces, tengo un elemento, una variable a la que llamo lista y le asigno una lista. Para asignar manualmente una lista en Python se tiene que utilizar corchete de inicio, corchete de fin y los elementos de la lista se separan por comas. En este caso es una lista de 4 números enteros. Después defino la variable cadena y le asigno la cadena Python. Defino una variable número y le asigno el literal entero 10. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a mostrar utilizando la función isInstance, voy a comparar, ¿de acuerdo? Lista con la clase iterable. Entonces me dice que es true. ¿Por qué? Porque lista es un objeto iterable. Es un objeto que se puede recorrer, como hemos demostrado antes. ¿De acuerdo? Entonces me devuelve el valor true. Si llamo a la función isInstance y le paso la variable cadena y lo comparo con la clase iterable, me dice que también es true, porque una cadena también es un objeto iterable. Sin embargo, si a la función isInstance la llamo y le paso la variable número comparándolo con la clase iterable, ¿veis? Aquí me devuelve false, porque un valor entero, una variable de tipo entero, no pertenece, no es un iterable, con lo cual no pertenece a la clase iterable. Por cierto, me acabo de dar cuenta cuando he empezado el ejemplo, a lo mejor he dicho una cosa que os puede llevar a confusión, que la función isInstance no me permite saber si un elemento está dentro de un objeto iterable, me permite saber si un objeto es iterable o no. ¿De acuerdo? Es que la he confundido con otra función que veremos más adelante que me permitiría saber si un valor está dentro de una lista. O sea, mejor dicho, si un valor está dentro de un objeto iterable, pero eso es otra función. ¿De acuerdo? Repito, la función isInstance me permite saber si un objeto, ¿de acuerdo? Si una variable, como lo queráis llamar, es iterable o no. Fijaros en el siguiente ejemplo, defino una variable llamada lista2 que va a ser una lista y le asigno esta lista de valores. Después defino una variable iterador y llamando a la función iter que le paso el nombre de la lista y la función iter, ¿qué es lo que me va a devolver? La función iter me devuelve un iterador, ¿de acuerdo? Es decir, un objeto que lo que hace es apuntar, va a apuntar al principio de la variable lista2. Bueno, en realidad no al principio, va a apuntar al elemento anterior al principio, es decir, como al elemento que hay antes de que empiece la lista. Entonces, si yo muestro el contenido de iterador y también con la función type muestro el tipo de esta variable, fijaros lo que me muestra. En realidad me está mostrando, esto es lo que contiene iterador, ¿de acuerdo? Me está diciendo que es un objeto iterador y que está apuntando a esta dirección de memoria, es decir, al principio, ¿de acuerdo?, del primer elemento de la lista. Podríamos decir que si el primer elemento de la lista tiene el índice 0, me estaría apuntando al elemento -1, ¿no? Por decirlo así. Y luego me muestra de qué tipo es la variable iterador, que en este caso sería de clase listIterator. Entonces, si quiero recorrer la lista llamada lista2 con ese iterador, lo puedo hacer llamando a la función next, porque la función next lo que va a ir haciendo es que el iterador avance, vaya saltando, vaya apuntando a las siguientes secciones de memoria. Entonces, veis, esta salida print llamando a la función nextIterador me va a mostrar el 5, es decir, el primer elemento de la lista. Si vuelvo a llamar a next,
pasándole la variable iterador me muestra el segundo. Y si la vuelvo a llamar, el tercero. Y si la vuelvo a llamar, el cuarto. Ojo, porque ya no hay manera de volver atrás. Utilizando un iterador, a día de hoy en Python no existe forma de volver atrás. ¿De acuerdo? Iterador, digamos que pierde esa primera dirección de memoria y almacena la siguiente y luego la siguiente, pero ya no podemos recuperar la anterior. ¿De acuerdo? Es una manera poco práctica. Se puede recorrer una lista sin necesidad de utilizar un iterador, pero bueno, que sepáis que existe y por si algún día lo tenéis que utilizar. Por cierto, si cuando hemos llegado al final de la lista vuelvo a llamar a la función next, ¿veis? Se produce un error. Nos acabamos de salir de la lista. ¿Veis? Un error en la línea 57. Es decir, si llegamos al final de la lista y volvemos a utilizar la función next, da un error. Entonces, eso habría que controlarlo. Existen otras clases de iteradores. El iterador que vimos en el ejemplo anterior era un iterador para listas. También podemos tener un iterador para cadenas, un iterador para tuplas, un iterador para sets, un iterador para diccionarios, ¿de acuerdo? Simplemente quedaros con el concepto, repito. Mirar este ejemplo. Definimos la cadena de nombre cadena y le asignamos la cadena Python. Después definimos una variable llamada iterador y con la función iterador y pasándole el nombre de la variable vamos a almacenar un iterador, ¿de acuerdo? Entonces, si mostramos la variable iterador 2 y el tipo al que pertenece, fijaros, ese es el contenido de iterador 2, es decir, la dirección de memoria a la que apunta, y la clase a la que pertenece es strIterator. En el ejercicio anterior, si os recordáis, iterador pertenecía a la clase listIterator, porque era un iterador para listas. Pues bien, ahora iterador 2 es un iterador para cadenas y pertenece a otra clase. Hace lo mismo, es decir, nosotros no lo vamos a ver porque podemos seguir utilizando la función next. Por ejemplo, si mostramos aquí un print y llamamos a la función next pasándole el valor actual de iterador 2, ¿qué hace? Me muestra la P. Ojo, la función next lo que haría sería saltar, es decir, que el iterador apunte a la siguiente dirección, con lo cual si la vuelvo a llamar, como en la llamada al anterior next, ¿de acuerdo? Había saltado, por eso al volverla a llamar, ahora me muestra la I. Y si la vuelvo a llamar, me mostraría la T. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el último valor de la cadena. Bien, como os digo, que sepáis que los iteradores están ahí, que existen distintos tipos de iteradores según el tipo de datos que utilicemos. Más adelante lo veremos porque ahora mismo no sabéis ni lo que es una tupla, ni lo que es un diccionario, ni lo que es un set. Entonces, bueno, pues ni tampoco hemos visto en profundidad las listas. Así que sepáis, quedaros con el concepto: estructuras iterables que se pueden recorrer y iteradores que podemos utilizarlos para recorrer esas estructuras, pero que no es la única forma de recorrer una estructura, repito. Por ejemplo, antes hemos recorrido una lista con el bucle for. Bien, las estructuras de control que estamos viendo, tanto el if como las estructuras repetitivas, se pueden anidar. El anidamiento quiere decir que una estructura se puede insertar dentro de otra. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la variable lista a la que le vamos a asignar una lista. Pero fijaros ahora la particularidad. Es una lista donde cada elemento a su vez va a ser otra lista de 3 números enteros concretamente. Es decir, vamos a hacer una especie de matriz, ¿de acuerdo? Una matriz de 3×3. Entonces ahora utilizando un bucle for i y lista, es decir, vamos a utilizar la variable i para que vaya tomando los valores de esa lista. Fijaros ahora qué ocurre, con lo cual ya sabemos que este bucle for va a dar tres vueltas, va a dar 3 ciclos, porque la lista tiene 3 elementos. Fijaros, si yo muestro cada elemento, en la forma muestro el elemento espacio en blanco y después evito la salida, fijaros cuál va a ser la salida. Me ha recorrido la lista y me ha mostrado sus 3 elementos, que a su vez son 3 listas. ¿Qué hubiera pasado? Os lo avanzo, pero ¿qué hubiera pasado si yo hago esto? En lugar de mostrar print de i, muestro print de 0. Que por cierto, os lo voy a dejar caer. Fijaros, para no complicarlo, si yo aquí fuera del for utilizo la variable lista y accedo a su primer elemento, que es otra lista, y dentro de esa lista, de ese primer elemento lista, quiero acceder al primer elemento,
fijaros que me va a mostrar. No he controlado la línea, pero ese 56 es este. O sea, es decir, he accedido al primer elemento de lista, que era otra lista, y dentro de esa lista he accedido a su primer elemento, que es el 56. De igual manera, si hubiera puesto esto, ¿qué es lo que se me muestra? Un 12. ¿Por qué? Porque he accedido al elemento que está en el índice 1, es decir, a esta lista, y dentro de ese elemento, que yo sé que es una lista, he accedido a su primer elemento, que es este. Entonces, como veis, aquí hay dos listas, o sea, perdón, aquí hay una anidación de listas. Bien, vuelvo a dar un salto manual de línea y evito el salto automático, y ahora voy a utilizar otro for, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a recorrer la lista. ¿Veis? Aquí voy a recorrerlo, quiero mostrar, ¿de acuerdo? No quiero mostrar las listas que hay dentro, quiero mostrar directamente los números. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar dos fors anidados, uno dentro del otro. Entonces, for i y lista, es decir, i va a ir tomando los valores de lista, que son las otras listas, y por cada lista que coja i, voy a hacer otro bucle for que va a recorrer los elementos, ¿de acuerdo? De i. Entonces, fijaros, i empieza valiendo esta lista, ¿de acuerdo? Entonces, en esa primera iteración comienza el for. Entonces, ¿qué valor va a tomar j? Pues va a tomar primero el valor 56, y así lo voy a mostrar. Voy a mostrar 56, espacio en blanco, y evito el salto de línea. El cursor se queda ahí. Siguiente vuelta, el 34. Siguiente vuelta, el 1. Termina ese bucle for. Continuamos con la siguiente iteración del bucle i. Con lo cual ahora i valdría esta lista. Vuelve a comenzar otra vez el bucle for. El bucle for con la variable j me refiero. Y recorre esa lista. Con lo cual me muestra el 12, el 4 y el 5. Termina ese bucle for. Siguiente vuelta del bucle i. Y la última, por cierto. Y ahora vale esta lista. Y otra, es decir, por cada vuelta que da el bucle for i, da 3 vueltas el bucle for j. Y me mostraría finalmente el 9, el 4 y el 3. Es decir, una manera de recorrer todos los elementos de una lista que está formada a su vez por listas. ¿De acuerdo? Es decir, de una matriz, podríamos decir. Así que hemos conseguido, bueno, lo mismo que hemos conseguido mostrar elemento por elemento, los podríamos haber extraído para realizar una suma, por ejemplo, o operaciones aritméticas con ellos. Bien, vuelvo a saltar de línea, ¿de acuerdo? Bien, siguiente ejercicio, vamos a recorrer una cadena de muchas formas. De principio a fin, en orden inverso y también saltando caracteres. Defino la variable texto a la que le asigno la cadena Python. Ahora con un bucle for la voy a recorrer, esto ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? For i in texto, voy a mostrar carácter por carácter, ¿de acuerdo? Y me generaría esta sucesión de letras, ¿vale? Recordaros que en la primera vuelta del bucle la i vale p, después se inserta automáticamente un espacio en blanco, después evitamos el salto de línea automático, siguiente iteración del for la i valdría y, y así sucesivamente hasta que se termina la cadena, ¿de acuerdo? Evitamos salto de línea automático, perdón, salto de línea manual y evitamos el automático, con lo cual ahora estamos aquí. Ahora vamos a recorrer la cadena al revés. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que utilizar esto. Es decir, tal cual. O sea, si queremos empezar desde el final, desde el último elemento del final, ponemos aquí -1 y empezaríamos desde la n. Si hubiéramos querido empezar desde la o, -2. Desde la h, -3, ¿de acuerdo? Entonces, como queremos mostrar la cadena íntegramente al revés, ¿de acuerdo? Utilizamos esta forma, ¿de acuerdo? Y ahora mostramos los caracteres. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Lo mismo pero al revés. Hemos dicho a la i que empiece por el carácter n y que vaya, pues eso, del final hacia el principio. Volvemos a introducir un salto manual de línea y evitamos el automático para llevarnos el puntero aquí. Esto es otra forma de recorrer la cadena, pero ahora de 2 en 2 caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, comienza por el principio, con lo cual la i en la primera vuelta vale p, pero después salta la y y directamente la i
toma el valor h, perdón, toma el valor t y muestra la t. Después, en la siguiente vuelta, la h no se toma en cuenta, pero sí que se toma la o, que la muestra. Y finalmente la n se la salta también y ya directamente el bucle termina. Así que en este caso, la i, por utilizar este parámetro, el bucle no ha dado 6 vueltas como en los casos anteriores, sino que ha dado solamente 3 iteraciones. Bien, volvemos a saltar de línea. Esto ya lo voy a obviar porque ya sabéis a lo que me refiero. Bien, a continuación os voy a mostrar una serie de funciones para trabajar con iterables. Función list, ¿de acuerdo? Le pasamos un iterable, un objeto iterable, y lo que hace es que me genera una lista, ¿de acuerdo? La función sum le pasamos un objeto iterable y lo que hace es sumar todos los elementos que tenga ese iterable. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, no puedo sumar los elementos de una cadena porque son caracteres y no tienen esa naturaleza aritmética, ¿no? Y luego tenemos una función que tienen todas las cadenas que lo que me hace es crear una cadena uniendo todos los elementos de un objeto iterable. Vamos a verlo con ejemplos que siempre queda más claro. Imaginaros que defino la variable rango y con la función range de 5, ¿qué le voy a asignar? Pues voy a crear un rango que va a ir entre 0 y 4, ¿de acuerdo? Si yo muestro con la función print el contenido de la variable rango y el tipo al que pertenece rango, fijaros, me dice que rango contiene un rango de 0 a 5, como ya os he contado. Es decir, en realidad, que no os confunda, es en los elementos 0, 1, 2, 3 y 4, es decir, 5 elementos, ¿de acuerdo? Después, con la función type de rango me mostraría esto, la clase a la que pertenece, es decir, la variable rango en realidad es un objeto que pertenece a la clase rango. Y ahora con la función sum de rango, ¿por qué se me muestra un 10? Porque lo que ha hecho ha sido sumar todos los elementos de ese rango. Es decir, 0 más 1, que es 1, 1 más 2, que es 3, 3 más 3, que es 6, y 6 más 4, que es 10. ¿De acuerdo? Ha sumado todos los elementos del rango. Siguiente, creamos una variable llamada lista a la que le asignamos la llamada de la función list pasándole la cadena hola. ¿Y qué hace la función list pasándole la cadena hola? Pues la función list, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es generar una lista, ¿de acuerdo?, de caracteres. En este caso la H, la O, la L y la A. Una lista de 4 caracteres. Si mostramos aquí el contenido de esa lista, ¿veis? Lo vemos perfectamente. Aparte, llamamos a la función type y le pasamos lista y me dice, ¿veis?, que es un objeto de la clase lista. Y además, que es lo que os decía con la función join, yo por ejemplo, aquí tengo un literal cadena, ¿de acuerdo? En este caso es el guión. Y llamo al método join, que tienen todas las cadenas, veis aquí, la asistencia me lo dice, y si le paso un objeto iterable, en este caso una lista, ¿de acuerdo? Pues ¿qué hace? Me genera una cadena separándome los elementos de la lista con ese elemento que yo le estoy poniendo aquí, con guiones, ¿de acuerdo? Quizás a lo mejor si le hubiera pasado rango, que también es un iterable, no sé si funcionará. No, da un error, claro, solo funciona con listas, ¿de acuerdo? Entonces aquí le he puesto un guión, si le hubiera puesto pues doble asterisco, ¿de acuerdo? Pues me hubiera generado una cadena separando cada valor de la lista con el doble asterisco. Bien, defino una variable llamada tupla y le asigno una tupla de forma literal, ¿de acuerdo? Para generar una tupla de manera manual utilizamos los paréntesis. Los corchetes son para listas, recordar, los paréntesis para tuplas. Ya veremos lo que es una tupla y las propiedades que tiene, ¿de acuerdo? Simplemente ahora quedaros con que existe. Ya la analizaremos y demás. Entonces, si yo ahora muestro con print el contenido de tupla, ¿veis? Me va a decir que su contenido es 1, 2 y 3. Es una tupla de 3 valores enteros. Si muestro con la función type su tipo, me va a decir que pertenece a la clase tuple, es decir, tupla. Y fijaros, si utilizo la función sum y le paso un objeto iterable, me va a sumar
el contenido de tupla, es decir, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6. ¿De acuerdo? Un set, lo mismo. Para definir un set manualmente utilizamos las llaves. Entonces, en este caso, mi set va a ser un set que contiene 3 elementos enteros. Os lo voy a dejar caer. Hasta ahora, no sé si os habéis fijado, cuando defino manualmente un rango, una lista, una tupla, los elementos se almacenan en el orden que yo los introduzco. Bien, pues en un set yo aquí he definido el 4, el 6 y el 8 en un orden, y si os fijáis aquí en la ejecución, el orden es distinto. Es decir, en un set los elementos no se van a almacenar en el orden que yo los introduzco. En cualquier caso, si yo muestro aquí el contenido de la variable miset, ¿veis? Se me muestra los valores que yo he introducido, aunque desordenados. Si quiero ver el tipo de la variable miset, me dice que es un objeto perteneciente a la clase set. Y lo mismo, si yo utilizo la función sub pasándole el nombre de la variable miset, me suma los 3 elementos que hay dentro. Lo mismo con un diccionario. Un diccionario es una estructura que para crear un diccionario manual también se utilizan llaves, pero luego es una estructura que, ya os lo explicaré, que tiene parejas, tiene valores pares, ¿de acuerdo? Formados por una clave y un valor. Es decir, es una estructura formada por elementos clave-valor, ¿de acuerdo? Clave-valor, 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 y separados por comas como en cualquiera de las estructuras de datos que tiene Python. Entonces, si yo muestro el contenido de mi dict, ¿veis? Directamente me muestra esto, con lo cual yo ya sé nada más ver lo que es un diccionario. Si quiero ver su tipo, me dice que es un objeto que pertenece a la clase dict, y también le puedo llamar a la función suma, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a hacer la función suma? ¿Por qué me muestra un 3? Porque me ha sumado las claves, no los valores. Los valores son cadenas y no se pueden sumar. Entonces me ha sumado 0 más 1 más 2. Y finalmente termina el programa de una manera ordenada, y por eso vemos aquí que la salida ha sido con el código 0.